¿Qué son las ruedas de fricción? Las ruedas de fricción son dos ruedas que sirven para transmitir un movimiento giratorio. Es decir, las ruedas de fricción son los elementos de un mecanismo que transmite un movimiento circular mediante la fricción entre dos ruedas. Por lo tanto, las ruedas de fricción son un sistema de transmisión por fricción, ya que el movimiento de una rueda a la otra se transmite gracias a la fricción o rozamiento entre ellas. En un sistema de ruedas de fricción se distinguen por dos partes: la rueda conductora o rueda de entrada, que es la rueda que transmite el movimiento giratorio a la otra rueda. En general, el eje de la rueda conductora está acoplado a un motor, de manera que el motor transmite el movimiento de giro deseado a la rueda conductora y esta a la rueda conducida. La rueda conducida o rueda de salida es la rueda que gira debido al movimiento de rotación que le transmite la rueda conductora. Aplicación de las ruedas de fricción. Para terminar, veremos cuál es el uso de las ruedas de fricción, ya que aparte de entender en qué consisten las ruedas de fricción, también es importante saber para qué se usan. Las ruedas de fricción se utilizan en un sistema de transmisión cuando se necesita un esfuerzo pequeño. Por ejemplo, la dinamo de una bicicleta, los equipos de sonido o algunos mecanismos simples de máquinas utilizan las ruedas de fricción. En general, las ruedas de fricción no pueden emplear grandes fuerzas o potencias, ya que podrían patinar o deslizarse entre sí. Otro ejemplo del uso de ruedas de fricción son el mecanismo interno de algunas impresoras que necesitan transmitir esfuerzos pequeños. Los engranajes por cadena permite transmitir un movimiento giratorio entre dos ejes paralelos, pudiendo modificar la velocidad, pero no el sentido del giro. No es posible hacer que un eje gire en sentido horario y el otro en sentido contrario. Este sistema consta de una cadena sin fin, cuyos eslabones se engranan con ruedas dentadas o piñones que están unidas a los ejes de los mecanismos motriz y conducido. La aplicación se emplea en sustitución de los reductores de velocidad por poleas cuando lo importante sea evitar el desplazamiento entre la rueda conductora y el mecanismo de transmisión, en este caso la cadena. Este mecanismo se emplea mucho en bicicletas y motores. La fórmula sería N1 por D1 es igual a N2 por D2 y N2 es igual a N1 por D1 entre D2, donde D1 es igual al número de dientes de piñón conductor, D2 es igual al número de dientes de piñón conducido, N1 es la velocidad del giro del piñón conductor y N2 es la velocidad de giro del piñón conducido. Tornillo sin fin corona. Se denomina tornillo sin fin a una disposición que transmite el movimiento entre ejes que están en ángulo recto. Cada vez que el tornillo sin fin da una vuelta completa, la corona que tiene unida avanza un número de dientes igual al número de entradas del sinfín. En este mecanismo, un tornillo sin fin va montado en el eje motor, haciendo girar la corona, que es el eje de salida. Este mecanismo no puede funcionar en sentido contrario, es decir, es irreversible. Con este mecanismo se consigue transmitir fuerza y movimiento entre dos ejes perpendiculares, con relaciones de transmisión muy elevadas. Aplicaciones. La versatilidad del tipo de engranaje de un tornillo sin fin con la corona es tan amplia que son muchos los sectores que lo utilizan. Unos ejemplos serían las sierras circulares y los timones de barcos. La velocidad del giro de ambos ejes dependerá del número de dientes de la corona Z2, como el número de entradas E1 del tornillo sin fin, y viene dada por N1 por E2 es igual a N2 por Z2. Por lo tanto, la relación de transmisión del sistema es I es igual a N2 sobre N1 es igual a E1 sobre Z2. Las poleas con correa son dos poleas o ruedas situadas a cierta distancia cuyos ejes son paralelos entre sí y giran simultáneamente debido a una correa o una cuerda que los une. El giro de uno de los ejes transmite al otro a través de las poleas,
que están acopladas a los mismos ejes. Las dos poleas y los dos ejes giran en el mismo sentido. Si las dos ruedas tienen el mismo diámetro, giran a la misma velocidad, y se dice que tenemos una transmisión de fuerza y velocidad en única. La utilidad de las poleas con correa suele ser que se centra en la transmisión de movimiento giratorio de dos ejes distantes, permitiendo aumentar o disminuir o mantener la velocidad de giro mientras mantiene o invierte el sentido. Lo podemos encontrar en varias partes como lavadoras, ventiladores, lavaplatos, pulidoras, videos, multicolores, cortadores de carne, taladros, generadores de electricidad, cortadores de césped, transmisiones de motores, también en compresores y tornos. El tren de poleas. Un tren de poleas es un sistema de ruedas o poleas con una correa formada por una compilación de varias ruedas o poleas. El movimiento del giro del eje 1 se transmite al eje 2 mediante el par de poleas A a B. La polea B y C están fijadas en el mismo eje, por lo que su velocidad a la misma si queremos aumentar o reducir la velocidad de giro sin utilizar ruedas con diámetros excesivamente grandes o pequeños. Podemos utilizar poleas dobles con diámetro diferente montadas sobre un mismo eje. El sistema completo se construye con un soporte sobre la que se instalan varias poleas dobles con sus respectivos ejes y una correa por cada dos poleas. El sistema se monta en cadena de tal forma que en cada polea doble una hace de conducida de la anterior y otra de conductora a la siguiente. Según cuál se elija como conductora o conducirá, tendremos un reductor o amplificador de velocidad. Las aplicaciones del tren de poleas pueden ser en sí cosas en las que se emplea cuando es necesario transmitir un movimiento giratorio entre dos ejes con una gran reducción o aumento de la velocidad de giro sin tener que reducir diámetros excesivamente grandes o pequeños. En mi conclusión, los componentes y mecanismos que se mostraron son esenciales para pequeñas y grandes máquinas usándolos de uso cotidiano o uso industrial, pero casi siempre teniendo presencia en nuestras vidas. Engranajes. Es un mecanismo utilizado para transmitir potencia mecánica de un componente a otro. Los engranajes están compuestos por dos ruedas dentadas y transmiten movimiento circular mediante el dentado. La ley fundamental del engranaje establece que la relación de velocidad angular entre dos engranajes en contado permanece constante, donde son la velocidad angular, el radio y el diámetro respectivamente de los engranajes de entrada y salida. Aplicaciones. Los engranajes se utilizan en gran cantidad de máquinas y mecanismos como la caja de cambios en un coche, electrodomésticos, juguetes, etc. Se pueden combinar engranajes para conseguir distintos movimientos o para transmitir movimiento entre varios ejes, como entre los trenes de engranajes. Engranajes por cadena. Permite transmitir un movimiento giratorio entre dos ejes paralelos, pudiendo modificar la velocidad pero no el sentido de giro. No es posible hacer que un eje gire en sentido horario y el otro en contrario. Este sistema consta de una cadena sin fin cerrada cuyos eslabones engranan con ruedas dentadas piñones que están unidas a los ejes de los mecanismos motriz y conducido. Aplicaciones. Se emplea en sustitución de los reductores de velocidad por poleas cuando lo importante sea evitar el deslizamiento entre la rueda conductora y el mecanismo de transmisión, en este caso una cadena. Este mecanismo se emplea mucho en bicicletas y motos. Mi conclusión es que cada mecanismo anteriormente mostrado tiene como finalidad ejecutar distintas tareas mediante el movimiento, ya que cada mecanismo funciona y se conecta de manera diferente, y si no tuviera ninguna de estas diferencias no existiría la utilidad de algo tan básico en la vida como una bicicleta o una batidora.
Mi conclusión es que estas herramientas que investigamos son muy importantes para la humanidad, ya que facilitan, si no es que automatizan ciertas tareas que los humanos simplemente no pueden recrear.